Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión para conocer más de cerca el documento del Santo Padre, del Papa León. Es el primer documento social que escribe el Santo Padre. Yo creo que había mucho interés, por un lado, en recibirlo, y por otro lado, yo creo que también es muy importante ir conociéndolo, para ir acogiéndolo y para ir poniéndolo en práctica. Para que nos dé unas pinceladas, o más que unas pinceladas, sobre el documento, hemos invitado a don Sebastián Mora. Para muchos es una persona conocida, porque es una persona que ha tenido una implicación dilatada con la Iglesia española. Fue durante unos cuantos años secretario general de Cáritas Española. También en su momento colaboró con la Cáritas de su diócesis, y también le tocó en su momento dirigir uno de los informes FOESA, hace unos 10 años le tocó a él dirigirlo, con lo cual eso le dio la posibilidad de profundizar desde una experiencia enormemente interesante para iluminar todo lo que es una realidad compleja de la que tenemos que seguir sensibilizándonos para intentar dar las respuestas adecuadas. Él en estos momentos está de profesor de universidad en Madrid, en la Facultad de Comillas, en la Facultad de Teología Moral, y también colabora con muchas cosas que le pedimos desde la Conferencia Episcopal. De hecho, tuvimos la oportunidad de trabajar un poco el tema de la presencia y la vida pública, y lo que queremos que sea esa reflexión siguiendo el desarrollo del postcongreso de laicos. Él vino un poco a ayudarnos en esa reflexión para poder hacer propuestas a nivel nacional. Con lo cual tenemos un experto de primer orden para que nos pueda presentar este documento. Como hemos venido a escucharle a él, pues le cedo la palabra para que nos proponga aquello que considere oportuno. La metodología será pues la habitual en estos casos. Él va a disertar durante un rato para que nosotros podamos ir acogiendo los contenidos de la Dilexit Te, y después, como siempre, habrá un rato de poder preguntarle para poder profundizar en aquellos aspectos en los que queramos que seguir creciendo. Pues muchas gracias, Sebastián, por tu presencia, por acompañarnos, por estar con nosotros, y te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, muchas gracias a todos y a todas por la presencia y por la invitación a reflexionar sobre Dilexit Te, sobre este primer documento magisterial del Papa León XIV, una exhortación apostólica. Y lo que voy a tratar de hacer para generar la reflexión, después con preguntas, es hacer como 3 miradas. Una primera mirada, me voy a acercar a los preámbulos de Dilexit Te, el enganche de Dilexit Te y el momento en el cual se promulga esta exhortación apostólica, porque creo que nos sitúan bien en lo que pretende el Papa y en la recepción que ha habido y en el momento que se ha promulgado. En un segundo momento lo que voy a hacer es un recorrido somero sobre la encíclica, sobre la exhortación, sobre los 5 capítulos de la exhortación, para que nos situemos en términos generales lo que el Papa nos está diciendo. Y por último haré una serie de miradas, lo llamo, para que nos puedan ayudar de alguna forma a la recepción y a la aplicación de esta exhortación apostólica, que creo que tiene mucha intensidad, y el momento en el cual se ha promulgado es muy interesante, ¿vale? Entonces, de alguna forma, los pretextos, el texto y el contexto que nos deja Dilexit Te. Cuando se presentó esta exhortación apostólica, Michael Czerny, el cardenal Czerny, dijo: es un escrito magisterial 100% del Papa Francisco y 100% del Papa León XIV. Esto ya nos indica que es un documento que el mismo Papa León XIV en el texto nos dice que es un documento que estaba prácticamente terminado por el Papa Francisco. Con lo cual es un documento no escrito en su totalidad por León XIV,
pero sí asumido en su totalidad por León XIV. De alguna manera es lo que ocurrió también con Lumen Fidei, que fue la primera encíclica del Papa Francisco, que en realidad el Papa Francisco le puso firmado en Ciudad del Vaticano a tal día de tal, porque era una encíclica escrita por Benedicto. También Deus Caritas Est, que fue la primera encíclica de Benedicto, parece que surgía de un esquema de Juan Pablo II, más bien de un deseo de Juan Pablo II de hacer una encíclica sobre Dios que es amor, y Benedicto sí que es verdad que la hizo muy suya. Y también dicen que Ecclesia Sua partían de un esquema de Juan XXIII y Pablo VI la elaboró. Es decir, que es habitual que cuando un pontífice llega a ser papa, pues coge la iniciativa que ya tenía el papa anterior, lo reformula, lo adecúa y lo promulga. O sea que no es una novedad, pero sí que es verdad que llama la atención la literalidad del 100% de Francisco. Los que hayáis leído, no voy a preguntar quién se la ha leído, porque siempre estas cosas salen regular. Entonces siempre está la contestación del alumno. Le he echado un vistazo, que es que ha visto el título y el final, ¿no? Entonces no vamos a meternos en casa ajena, pero sí que es verdad que los que lo hayáis leído resuena al Papa Francisco no solo por las citas continuas y referencia, sino por la música y por la intensidad. Pero sí que es una referencia a ver que es del 100% también de León XIV. Asume el documento. Y a mí me parece muy interesante porque no es una afirmación o una asunción del pensamiento de Francisco anecdótico, porque si leéis el discurso que hizo a los movimientos populares, literalmente dice León XIV, el Papa Francisco convocó como una buena noticia requiriendo trabajo, tierra y techo. Esa idea del Papa Francisco yo también lo asumo. Y hay como una afirmación en primera persona muy contundente. Yo también lo asumo. Y después dice, yo también estoy con vosotros. Hay como esa línea programática del Papa Francisco la asume. Y ayer o antes de ayer escribió una carta al encuentro de los jóvenes con la economía de Francisco, donde vuelve a reiterar, yo también estoy con vosotros. No es anecdótico, no es porque un papa tiene que seguir a otro papa, y siempre que un papa escribe, pues cita a su antecesor. Y mi predecesor dijo dignamente, y mi predecesor, que me supera en inteligencia, dijo. Bueno, pues eso pertenece a la diplomacia eclesiástica, pero sí que León XIV hace afirmaciones muy contundentes en primera persona, como diciendo, no simplemente estoy asumiendo un pensamiento de manera diplomática, sino que estoy afirmando yo también. Y yo creo que con Dilexis Te pasa exactamente lo mismo. Es verdad que todo el mundo está esperando el documento programático de León XIV, que no es Dilexis Te. Y seguramente por eso, y aquí tengo que agradecerle a don Carlos, siempre que sale un documento de magisterio social del Papa, pues a mí me llaman muchas diócesis, muchos obispos. El único obispo, la única diócesis que me ha llamado para presentar Dilexis Te ha sido la Archidiócesis de Zaragoza, porque es un documento que ha pasado sin pena ni gloria y ha calado muy poco, tanto en la opinión pública como en la realidad eclesial. Y eso da que pensar también. Un documento, es verdad que no es el documento programático de León XIV, pero es un yo también, y esto es hoy más necesario que nunca. Parece ser que el documento programático del Papa León XIV va en una línea de un documento de magisterio social. Él ha dicho ya reiteradamente que su nombre, León XIV, tiene la estela de León XIII, el primer escrito de la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, y parece ser, y lo ha dicho en algún contexto, que su idea es hacer una encíclica sobre la Rerum Novarum en la actualidad, que tiene que ver mucho con el mundo digital, la inteligencia artificial y todo lo que se desprende, la antropología que desprende, la desigualdad que conforma, la nueva metodología de trabajo, y parece que la línea más programática de magisterio va a tener que ver con esa Rerum Novarum en la actualidad,
que tiene que ver no con el trabajo industrial de León XIII, sino con el trabajo artificial y robotizado de León XIV. Y bueno, pues todos lo estamos esperando porque es una reflexión absolutamente necesaria, compleja y que puede iluminar. Yo no estoy hablando porque tenga información privilegiada, sino que es algo que se comenta y seguramente algunos ya también lo habéis escuchado. Es decir, es un documento de Yo también, 100% Francisco, 100% León XIV. Es un documento que ha tenido poco impacto porque se ha considerado no programático de León XIV, y yo sí que creo que es muy relevante el momento en el cual se promulga esta exhortación. No es que octubre fuera una fecha especialmente significativa, pero sí el momento epocal que estamos viviendo es un momento que a todos se nos acaece, no solo a nivel español, sino a nivel global y a nivel mundial, como un auténtico cambio de época. No es simplemente una época de muchos cambios, sino un cambio de época donde empezamos a no hacer pie, a no tener suelo para las cuestiones más sustantivas que nos hemos dado en la historia de la humanidad, que es ser persona, que es la democracia, que es la relación social, y donde todo de alguna forma se nos mueve, tanto a nivel social, como a nivel político, como a nivel teológico, como a nivel eclesial, como a nivel personal. Es una época que estamos en transición, dicen los ingleses que estamos en un in-between, en un entre. Estamos entrando en una nueva era, en un túnel donde los conceptos de la antigua era no nos valen, pero tampoco tenemos palabras para renombrar aquello que nos viene. Y ponemos en cuestión cualquier cosa que está a nuestro alrededor. Y hablamos, por ejemplo, de la humanidad de la inteligencia artificial, o hablamos de la dignidad de los seres no humanos vivientes, es decir, los animales. Y eso es un discurso que en el mundo de la academia, en el mundo de la reflexión filosófica, aparece con cierta normalidad. E incluso aparece un discurso cada vez más intenso, diría yo, y cada vez más ampliado, y también en nuestro contexto, donde se empieza a hablar de dignidad humana de primera categoría y dignidad humana de segunda categoría. Aquello que el Papa Francisco denominaba la cultura del descarte, donde denominamos a un tipo de persona como población sobrante, es algo que ya estamos viviendo en la actualidad. No solo por el supremacismo, las tendencias supremacistas en el tema étnico-racial, sino también desde el mundo político pragmático. A mí me parece muy categórico la idea que ahora mismo hay en Europa de externalizar los campos. Podemos poner de concentración o los campos de expulsión a personas migrantes, saltándose toda la idea de derecho humano, de derecho internacional humanitario y de derecho a las migraciones y al refugio. Y creo que eso significa que estamos viviendo una época de un relativismo tan intenso, donde podemos estar proclamando el derecho de los animales y mandando a personas humanas como animales a unos campos. Y esa es la realidad en la cual nos estamos situando y estamos viviendo. Por tanto, el que una exhortación apostólica de esta raigambre, intensidad y tradición en la Iglesia sea proclamada en este contexto de cambio a todos los niveles, de metamorfosis, dice Uribeck, no nos vale ni el cambio, ni la transformación, ni la revolución. Necesitamos conceptos nuevos porque esto es una auténtica metamorfosis. Si me permitís, yo soy de Málaga y lo digo en andaluz, el mundo dentro de 5 años no lo va a conocer ni la madre que lo parió, porque es una transformación de orden radical. Y que haya orientaciones nítidas en el contexto de la pobreza y la fragilidad, me parece que es algo de agradecer al Papa León y algo necesario para el pueblo de Dios que peregrinamos en este contexto de cambio y transformación. Dicho esto, como pretexto, como preámbulo, ¿qué nos dice el Papa León XIV en la exhortación apostólica? Bueno, pues nos dice básicamente, y ahí enganchamos con Dilexis Nos, que es la última encíclica del Papa Francisco sobre el corazón de Cristo, sobre el amor en el corazón de Cristo, básicamente nos dice
que del corazón de Cristo hay que ir al corazón del mundo de los pobres y que del corazón del mundo de los pobres hay que ir al corazón de Cristo. No podemos introducirnos en una espiritualidad cristológica sin introducirnos en una espiritualidad de compromiso con los pobres, con la pobreza y con los frágiles. No son un momento uno y un momento dos, no son un momento electivo, yo soy de los del corazón de Cristo y yo soy de los del corazón de los pobres, es un momento unificado en el Evangelio de la misericordia, de la compasión y de la justicia. Del corazón de Cristo salimos lanzados al corazón del mundo y del corazón del mundo tenemos nuestra fuente y nuestro significado y nuestra motivación en el corazón de Cristo. Es decir, espiritualidad y acción son una raigambre única en la experiencia cristiana. Eso básicamente es la idea central de Dilexis Te, en esa unión con Dilexis Nos. Dilexis Nos fue escrita por Francisco y Dilexis Te básicamente también, y esa unidad el Papa Francisco la tenía muy clara. No había espiritualidad sin compromiso, no había compromiso sin espiritualidad. Era jesuita y esa espiritualidad de contemplativos en la acción era algo que nucleó su vida y se transparentaba en su magisterio, en su praxis pastoral y en su praxis de gobierno también. Hay un planteamiento en 5 capítulos con una pequeña introducción y a mí la introducción me parece que es un elemento muy básico, el que plantea que cuando el nombre de la encíclica Te he amado, que es un versículo del Apocalipsis, en realidad lo que Cristo está diciendo a una comunidad débil, sin relevancia, una comunidad sin voz, sin poder, sin dinero, sin significado y sin sentido, dice: yo te he amado y te he amado por tu dificultad, te he amado por tu fragilidad, te he amado por tu pobreza, te he amado por tu exclusión, no te he amado porque tú me ames, no te he amado porque seas bueno, no te he amado porque seas útil, te he amado desde tu fragilidad y en tu fragilidad. No hay condicionamiento del amor. El amor y el amor cristiano hay una prevalencia y una preferencia ante aquellos que están sufriendo independientemente de su comportamiento moral, religioso o político. Te he amado desde tu sufrimiento y en tu sufrimiento. Y yo creo que ese es un punto absolutamente central. En el capítulo primero, que titula Algunas palabras indispensables, que en cierta medida es como el marco teórico de toda la exhortación, hay un punto que os quiero leer literalmente, algunos voy a leer literalmente, espero que no muchos, pero para que quede claro. Dice en el número 5, y esto cae en el examen, o sea, el número 5 cae en el examen. Dice: no estamos en el horizonte de la beneficencia. Si no estamos hablando de hacer algo por los pobres, no estamos hablando simplemente de la limosna, no estamos hablando de que sea voluntario o voluntaria de Cáritas, que también, dice, no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino en el de la revelación. El contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él, el Dios de Jesucristo, sigue teniendo algo que decirnos. Es decir, no estamos en un ámbito meramente de la acción moral o de la acción sociocaritativa. Fijaros, digo meramente, que ya sería suficiente, sino que estamos en un ámbito teologal. En el compromiso con los pobres, Dios nos habla algo de Él, de cómo es y de qué quiere de nosotros. Es un ámbito donde Dios se revela o revela cosas de su esencia que no se revela de otros modos ni en otros contextos. La experiencia de compromiso con los pobres es una experiencia y es un habitar un lugar teológico. Dios nos habla desde el amor que le tenemos a los pobres. Dios nos habla desde la debilidad y la pobreza. Dios nos habla desde la exclusión. Dios nos habla desde el sufrimiento. Dios nos habla desde el mal olor, desde la situación precaria, desde la falta de sentido. Dios nos dice algo de Él mismo, que en definitiva eso es revelación. Os digo
porque yo quiero deciros algo de mí mismo en ese contexto. Cristo es la revelación plena, decimos teológicamente. Pues la revelación plena de Cristo podemos acceder a ella desde ese compromiso con los pobres. Dios nos dice, acercaros, que ahí os voy a hablar. Y en cierta medida lo que nos está diciendo es que ese lugar teológico, el pobre es sacramento de Dios, es sacramento de Cristo. Nos dice en el número 8 y 9, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. Los pobres son sacramento de Cristo. Sí, no estamos simplemente con una llamada y una exhortación a la bondad, que también, y ya sería mucho. Estamos hablando que el encuentro con los pobres es un encuentro teologal donde Dios se nos revela como rostro de Cristo en los pobres. Esto cambia el sentido de la acción, esto cambia la motivación de la acción, esto cambia el significado de la acción. Y en este sentido, la afirmación de León XIV, siguiendo la estela de la tradición de la Iglesia, ni lo inventó Francisco ni León XIV, lo que nos habla es de los pobres como lugar teológico. Si Melchor Cano habló de unos locis theologi, bueno, pues entendemos que hay un lugar que se presenta como único. No es el único lugar, pero es un lugar único para comprender lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios manifiesta. En ese sentido, después también se mete un poco en análisis de la realidad, lo que nos dice es los pobres son lugar teológico y lugar teológico es la realidad. ¿Y cómo es la realidad? Bueno, pues la realidad, de alguna manera, él lo define con tres características más largas, pero yo sintetizo. Vivimos en una sociedad que es tremendamente claro que la injusticia y la desigualdad acampa entre nosotros. 56.000 personas en el mundo acumulan 3 veces más de riqueza que el 50% de la población más pobre de la humanidad. 56.000 personas, el 0,001 de la humanidad, concentra 3 veces más de riqueza que todo el 50%. Si, así, haciendo cuentas malamente, don Carlos y yo acumularíamos 3 veces más de riqueza que todos los que estáis ahí. Que todos los que estáis. Y eso a nivel mundial. Y claramente vemos cómo el desarrollo económico y el incremento del ejercicio económico no genera mayor igualdad. Estamos en momento en España a la cabeza del crecimiento económico de la OCDE y hace unos días decíais, yo creo que en esta misma sala, que en Aragón hay 300.000 personas en exclusión social, el 10,8% más que en el 2018, en momentos donde estamos a la cabeza de crecimiento económico de los países de la OCDE. Y que el crecimiento económico por sí mismo, no digo que no haga falta crecimiento económico, el crecimiento económico por sí mismo no genera igualdad, no genera justicia, no genera bien común. Y eso desde 3 elementos muy de carácter cultural y valorativo que son básicos. El primero, la gran deseo que tenemos de la cultura de la acumulación y del éxito que sigue dejando fuera a millones de personas. Decía un compañero de pueblo, un señor de esto de sabiduría de pueblo, dice, el problema en el mundo no es que haya muchos ricos, el problema en el mundo es que hay muchos opositores a ricos. Y entonces eso genera una competitividad brutal, porque en realidad es lo que queremos ser. Queremos tener más, queremos tener éxito. Queremos ser listos, guapos, ricos, y de eso estamos 2 o 3, no hay muchos más. Pero esa cultura se nos introyecta. Y además se nos vende que en realidad los pobres son pobres porque no se comprometen. Y aparece la meritocracia como un elemento de juicio de lo que pasa en la realidad.
que en definitiva sirve para internalizar la culpa en las personas empobrecidas. Como tú no te has esforzado, eres pobre. Como tú eres un vago, no eres pobre. Como tú eres un borracho, eres pobre. Como tú eres pobre. El problema no es la estructura, es la persona. Creo que seguramente, literalmente, el que presentó Foessa diría el problema está en la estructura, no en las personas. Y como uno de los elementos que en este Foessa sale es la gran cantidad de horas que dedican las personas pobres y excluidas a intentar salir de la exclusión. Pero ahí siguen en esa rueda. Y por último, la cultura o la globalización de la indiferencia, que también era un concepto que utilizó mucho Francisco, que de alguna forma no nos permiten ver las tragedias y el sufrimiento humano. Vivimos en una cultura que quiere estar de espalda al dolor. Y decía en Fratelli Tutti Francisco, eso es indignidad. Y ya no solo porque la cultura de la indiferencia es total, no, vivimos en una sociedad tremendamente emocional, más emocional que nunca. Y nos duele mucho el dolor, pero nos duelen unos dolores mucho y otros dolores no nos duelen nada. El problema no es que seamos indiferentes a todo dolor, el problema es que hacemos una selección de qué dolores merecen ser llorados y qué dolores no merecen ningún llanto. Esta mañana decía a los sacerdotes, de las cosas que a mí más me rompió por dentro fue en Algeciras los enterramientos a personas migrantes sin nombre y sin nadie que les llorara. Solo unos pocos locos estábamos allí acompañando un cadáver sin nombre, un cadáver sin familia, un cadáver no reclamado por nadie. Su vida no merecía ser llorada, pero hay otras vidas que merecen muchas lágrimas y nos convocamos para llorar por esas vidas. Y descargamos nuestra emocionalidad como una intensificación de un dolor próximo, pero aquellos que no consideramos de los nuestros, de nuestra tribu, de nuestra iglesia, de nuestra nación, de nuestra familia, esos no merecen ser llorados. Y esa cultura nuclea la realidad social. Y fijaros qué contraste, un contraste teologal donde se nos dice, en el compromiso con la pobreza nos jugamos la revelación de Dios, y otro lenguaje que dice, no mires al dolor, que en definitiva es decir, no mires a Cristo. Para un cristiano decir no mires al dolor es decirle no mires a Cristo, da la espalda a la cruz. Da la espalda a la cruz. El capítulo 2, que se titula Dios opta por los pobres, hace un recorrido más bíblico, teológico, sobre el tema de la opción por los pobres. Y sí que os voy a leer otro texto un poco largo, pero me parece muy determinante, un texto básicamente del Papa Francisco que dice, lo que dice la palabra revelada, es decir, lo que dice las Sagradas Escrituras, es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica, ninguna interpretación eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos de la Sagrada Escritura no deberían oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales, las grandes teologías, los grandes discursos, están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Es tan claro que la opción por los pobres aparece en toda la revelación, en toda la Sagrada Escritura, que ¿por qué empeñarnos en tratar de interpretarlo o en tratar de darle poco valor cuando un elemento central? Es tan claro, es tan elocuente, es tan directo, que ¿por qué nos empeñamos los cristianos en decir, bueno, pero no todo es de los pobres, pero no, hombre, no, tampoco hay que pasarse, que también salen otras cosas en la Biblia? Sí, pero es tan claro, es tan elocuente, que ¿por qué empeñarnos en alejarnos de esa realidad que es la sacramentalidad de Cristo en los pobres? Y es claro en el Antiguo Testamento, y es claro especialmente la cristología, y aquí quiero hacer un parón porque vuelve a citar un texto de Corintios, dice, ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza.
la opción por los pobres es una opción cristológica. Esto lo dijo Benedicto XVI, que yo solo le he leído 2 veces hablar de opción preferencial por los pobres en tono magisterial, si en tono teológico, discutiéndolo, argumentando, pero en su pontificado solo 2 veces lo hizo. En la introducción al documento de Aparecida, donde habló de la opción preferencial por los pobres como una opción cristológica, porque fue Cristo quien quiso enriquecernos desde su pobreza, es decir, desde su identificación con los pobres. Y la segunda vez que lo citó fue en el discurso de cuando nombraron a Adolfo Nicolás prepósito general de los jesuitas. Y hablaba de la opción por los pobres de los jesuitas, con toda esa tradición del decreto Fe y Justicia, y animaba a los jesuitas a esa opción preferencial por los pobres desde esta dimensión cristológica. Si Cristo fue pobre, se encarnó entre los pobres, ¿dónde vamos sus discípulos a decir que no? Sino que esa mirada sacramental a la pobreza es un elemento fundamental. El capítulo 3 habla de una iglesia para los pobres, una dimensión más eclesial, pastoral. Y empieza con la famosa frase de Francisco, a los pocos días de ser nombrado Papa: ¡ay, cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres! Una iglesia pobre y para los pobres. Retomaba una iniciativa, como luego veremos, de Juan XXIII y de algún otro cardenal, de ese deseo que el concilio fuera un concilio para que saliera una iglesia pobre y para los pobres. Y ahí lo que hace es un recorrido histórico sobre el compromiso de los pobres, desde los santos padres, pasando por las órdenes monacales, por las órdenes mendicantes, por las órdenes de los trinitarios, es decir, hace un recorrido y llegando a Teresa de Calcuta, los escalabrinianos, es decir, hace un recorrido de historia de la caridad bastante completo. Sí que es verdad que le puse el otro día un mail al Papa cuando estaba preparando este documento, porque hay un fallo muy grande en toda la historia de la caridad, que se olvida de Juan Bonal y de María Rafols, que tendrían que estar ahí en primer lugar. Pero no sé si me hará caso, igual pone fe de ratas, se me ha olvidado poner estas 2 personas que son también determinantes en la historia de la caridad y mucho más aquí en Aragón, ¿no? Pero sí que hace esa línea de trabajo que yo creo le han acusado a este capítulo de ser un poquito triunfalista, ¿no? Porque es verdad que como que ponemos solo la cara bonita, ¿no? Bueno, porque la Iglesia ha sido santa y pecadora, y aquí solo nos muestra esa santidad de los grandes proveedores o de iniciativa o fundadores de órdenes de compromiso con la pobreza. Pero yo creo que es gratificante para el cristiano también esa lectura de los que nos han precedido la fe, con esa iniciativa, con esa creatividad, que seguramente hoy, seguramente no, seguro, ¿no? Hace unos días yo tenía una charla con los hermanos de San Juan de Dios y le decía: mira, si hicierais la mitad de lo que hacía San Juan de Dios, estaríais todos en el psiquiátrico. La mitad, no todo, la mitad, estaría en el psiquiátrico todo. Pasa que nosotros pues no tenemos su carisma ni tenemos su santidad, pero estamos llamados a que nos encierren. Otra cuestión es que, oye, nos dé pereza, pero estamos llamados a eso. Si tuviéramos la mitad, no mucho más, la mitad. El capítulo 4 habla de la historia continua y hace como un recorrido por la doctrina social de la Iglesia, básicamente, desde Rerum Novarum y después los distintos papas, habla de Juan XXIII, Mater Magis, bueno, pues habla de no me voy a introducir ahí porque es conocido, pero sí que me quiero parar en una referencia muy explícita y extensa que hace a la aportación del Concilio Vaticano II, porque no es anecdótico que le dé esa relevancia al Concilio Vaticano II. Creo que estamos en un momento eclesiales donde creo que no sería ingenuo no admitirlo. Estamos en un momento muy polarizado en la sociedad, pero también muy polarizados en la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II, que para los de mi edad, que no lo vivimos en primera persona, porque yo nací en el 66, pero sí fue nuclear en nuestra orientación en la fe, en este momento hay muchos sectores de Iglesia que lo ponen muy entre interrogantes.
Y sin embargo le da un papel muy central en este momento. Y especialmente central, y quiero citar dos textos que me dio mucha alegría cuando leí por primera vez que estuvieran, y uno es de San Juan 23, cuando habló el 11 de septiembre del año 62, a un mes de apertura del Concilio Vaticano II, decía: la Iglesia se tiene que presentar como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Él tenía una idea clara: el concilio tiene que ser una iglesia de todos. ¿Os suena esto a aquí caben todos, 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 todos del Papa Francisco? Una iglesia de todos, pero especialmente de los pobres. Pero especialmente de los pobres. Y aquí ya hay un indicador de evaluación. Nuestra iglesia en Zaragoza, ahora que no nos escucha el obispo, es una iglesia donde caben todos, 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 y especialmente de los pobres. Es un indicador de evaluación muy claro que nos pone aquí la tradición de la iglesia, pero en concreto nos pone aquí ahora el Papa León. Y hace otra referencia a alguien muy querido para mí, no lo conocí, pero muy querido intelectualmente, que fue el cardenal Lercano. El cardenal Lercano, arzobispo de Bolonia, tuvo el 6 de diciembre del año 62 un discurso que fue muy programático en el concilio, y decía: el misterio de Cristo en la Iglesia es siempre, pero sobre todo hoy, y yo creo que podría repetirlo cualquier cardenal hoy, en 2025, el misterio de Cristo en los pobres. No se trata de un tema más, sino en cierto sentido es el único tema de todo el Vaticano II. Esta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están en toda la tierra. Esta es la hora del misterio de la Iglesia Madre de los pobres. Esta es la hora del misterio de Cristo, sobre todo en el pobre. Con menos capacidad argumentativa, con menos intensidad o con menos compromiso, podría repetir hoy aquí yo las palabras del Lercano. Es la hora de los pobres, de los millones de pobres descartados en la tierra. Es la hora del misterio de la Iglesia Madre de los pobres. Es la hora del misterio de Cristo en los pobres. Es la hora de muchas cosas. Y estamos muy atareados en la Iglesia y tenemos un montón de elementos. Es la hora de los pobres. Es un momento crucial donde se está pisoteando la dignidad a millones de personas, no simplemente como un fallo del sistema, sino como algo incluso programado, legitimado desde la banalidad del mal, donde podemos hablar de que hay hermanos y hermanas nuestras que consideramos casi de otra especie. Hay millones de seres humanos que pertenecen a la humanitas, pero no pertenecen a la humanitas. Es la hora de los millones de pobres. Y es la hora de una iglesia que tiene que ser madre de los pobres. Y tiene que ser madre de los pobres porque el misterio de Cristo se nos revela en los pobres. No es simplemente porque tengamos que hacer el bien, que tenemos. No es simplemente porque tengamos que tener buen nombre en la sociedad, sino porque estamos hablando del misterio del mismo Cristo, a los que decimos, los cristianos, que seguimos. Termina ese capítulo haciendo mención a dos elementos que voy a retomar después, pero que ahora cito, que es el tema de las estructuras de pecado y los pobres como sujeto de su liberación, ¿vale? Pero eso lo voy a dejar para el siguiente tema, pero que son nucleares, ¿eh? La pobreza no es una casualidad, se conforma desde esas estructuras de pecado. Bueno, y el capítulo quinto, el capítulo final, que es un capítulo así conclusivo, de alguna forma habla de muchos elementos, mucho más de carácter exhortativo, y nos habla de que los pobres no son los de fuera, sino que son los de casa, nos habla de que tenemos que compartir la vida de los pobres, nos habla de que vivamos en sobriedad,
que renunciemos a la autorreferencialidad, nos habla de dejarnos evangelizar por los pobres desde su sabiduría, y termina el documento con un llamado que he visto que además es el que está puesto en el anuncio de la jornada, y yo no había dicho nada. Dice: una iglesia no puede poner límites al amor, no conoce enemigos a los que combatir, sino hombres y mujeres a los que amar. Esa es la iglesia necesaria hoy. ¿Por qué? Porque yo te he amado, y te he amado en tu debilidad y en tu fragilidad. Creo que este recorrido por este texto, donde parte de una fundamentación y análisis de la realidad, donde sigue con una razón más escriturística, una razón más teológica del fundamento de la opción preferencial por los pobres, y continúa con una historia de la caridad para reflejar todo el pensamiento social de la Iglesia, para dar en el último capítulo algunos elementos de carácter exhortativo. Pero sí que me gustaría compartir en estos 15 minutos que me quedan como 7 miradas que a mí me surgen de la lectura de Dilexis Te, me surgen, y es una visión personal, o sea que es palabra de Sebas, lo cual es falible, criticable, no absoluta, de lo que a mí me surge de esta lectura de Dilexis Te en este contexto histórico, social, político y económico que estamos viviendo. La primera es que hay una mirada que es teologal, y vuelvo a repetir, y volveré a repetir 1000 veces, la razón iluminada por la fe, que en definitiva a eso llamamos teología, cobra sentido desde la experiencia de sacramentalidad de Cristo en el pobre. No nos jugamos una mera acción sociocaritativa o benéfica, nos jugamos el lugar de la revelación. Esta mirada teologal nos lleva a considerar ese compromiso con los pobres y contra la pobreza como un lugar teológico donde Dios habla y Dios nos habla. Y la experiencia cristiana no puede saltarse este lugar donde Dios habla y donde Dios nos habla. La espiritualidad no es simplemente algo abstracto que está por ahí perdido. La espiritualidad tiene carne. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad encarnada, es una espiritualidad corporal. En el momento actual, donde hay muchas espiritualidades evasivas, creo que tenemos que reclamar la espiritualidad corporalizada. El cristianismo es la religión del cuerpo. Curiosamente, siempre se nos ha achacado que somos medio platónicos y tal, pero la centralidad del cuerpo, decimos, este es el cuerpo de, la Iglesia es cuerpo de, vivimos desde la corporalidad, toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II, hay un elemento carnal clave en nuestro transitar, ¿no? Claro, de alguna manera Rosalía lo ha expresado con cierta poesía, dice: entre el cielo y la tierra está el suelo. Bueno, la religión cristiana es una religión enraizada en la tierra y animada por el cielo. Y por eso estamos en el suelo. Y ese lugar teologal es una experiencia básica en la vida cristiana y una experiencia básica en el testimonio de la eclesialidad. Creo, además, que la experiencia plena del Evangelio surge de este compromiso con la fragilidad, porque hay notas sin sinfonías de Dios que no se ven, no se sienten, sino es desde el lugar del pobre. La segunda mirada es una mirada que yo llamo situada, y aquí me refiero a la opción preferencial por los pobres. La opción preferencial por los pobres, que sabéis que dice Juan Pablo II en Solicitudo Rei Sociali, que un amor preferencial por los pobres, que es
clave en toda la tradición de la Iglesia, no una novedad de la teología de la liberación, pero sí que fue muy tematizada en el contexto de la teología de la liberación, que no dice que solo tengamos que amar a los pobres, sino que tenemos que amar preferentemente a los pobres. Y no porque sean mejores, y no porque nos quieran, y no porque sean creyentes, sino porque son pobres. Y la opción preferencial por los pobres nos lleva a pensar la realidad de otra manera. Muy interesante, el León XIV, tanto en la carta a los movimientos populares como en la carta al encuentro de la economía de Francisco, cómo utiliza esto como tenemos que reconstruir la realidad desde la periferia, que sabéis que es un concepto de Francisco. Tenemos que releer la realidad de la periferia. Si pensamos desde nuestro lugar, veremos lo mismo y estaremos dando vuelta de forma narcisista a lo mismo. La autorreferencialidad enferma. Y repite las palabras de Francisco: prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma de autorreferencialidad. Bueno, pues interesante, ¿no? Una iglesia accidentada. ¿Por qué? Porque hay una opción preferencial por los pobres. Y esta opción preferencial se da no simplemente porque tengamos mucha acción sociocaritativa. Esta opción preferencial por los pobres se da en la catequesis, se da en la liturgia, se da en el estilo de vida, se da en la acción sociocaritativa y se da en cualquier ámbito de la experiencia cristiana. No es una opción de especialistas, no es una opción para un paréntesis en un momento determinado. Es una acción radical para la totalidad de la vida cristiana. Para la totalidad de la vida cristiana. En tercer lugar, una mirada cordial, desde el corazón y con el corazón. No hay cordialidad sin contacto, sin compartir, sin contaminación de la vida con los pobres y desde los pobres. La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eternal, decía San Ignacio a los jesuitas estudiantes en Coimbra. Es decir, la relacionalidad con las personas en pobreza, esa cordialidad, ese corunum con ellos, es un elemento básico para una mirada teologal. No se trata de hacer muchas cosas, sino también se trata de estar con. Yo siempre digo que la acción sociocaritativa no se trata en dar muchas cosas, sino en darse. La medida del amor es el darse, no cuánto he dado, en el sentido de dinero o técnica o elemento de comida o de vestido o de lo que sea, ¿no? Lo he contado muchas veces, pero una cosa que me llamó la atención en un encuentro con el Papa Francisco, estaba yo explicándole todo lo que hacíamos en Cáritas, y en un momento determinado el hombre ya estaba aburrido y me dice: ¿cuántos de esas miles de personas pasean contigo los domingos? ¿O ven el fútbol? ¿O tienen apuntado su número de teléfono en la agenda? ¿Con cuántos te contaminas? ¿Con cuántos te interrelacionas? ¿Cuántos son tus amigos? Porque si no hay esa cordialidad, es decir, esa fraternidad, esa unión de corazones, bueno, pues el pobre es un objeto de mi beneficencia, pero no un sujeto relacional de mi existencia. Y es un elemento nuclear. El Papa Francisco insistía mucho en esto. Y por eso él abrazaba, ¿os acordáis que abrazaba mucho a la gente con físicamente que daba, porque entendía que esa cordialidad, ese contacto, esa carnalidad es necesario para esa experiencia cristiana de compromiso con los pobres. En cuarto lugar, una mirada reparadora. Levántate y anda, porque al final los pobres son los sujetos de su liberación. Nosotros no liberamos a nadie, sino que son ellos mismos desde su agencia, porque los pobres son sujetos y no objetos. Hay una reflexión eclesiológica
que es verdad, pero que es muy complicada y tiene matices, que fundamentalmente está en la caridad en la vida de la Iglesia, que fue un documento de la plenaria de la Conferencia Episcopal en los años 90, en un momento donde lo que se trataba de intensificar es que la acción sociocaritativa debía de partir de las comunidades parroquiales y no simplemente de una institución como Cáritas que contrataba profesionales y hacía cosas. Estoy simplificando, pero más o menos era así. Y hablaba de que el sujeto de la acción sociocaritativa es la comunidad cristiana. Y yo digo, entonces los pobres son el objeto de la acción sociocaritativa. Tenemos que descentrarlo. El sujeto de la acción sociocaritativa son los pobres. Y nosotros somos un instrumento de esa acción sociocaritativa. Porque los pobres son sujetos. Y esto es un elemento muy clave que asume de una forma muy nítida, muy nítida León XIV. Y de hecho yo creo que va incluso contra el título de la exhortación. El título de la exhortación es Dilexis Te del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Y él concretamente en el número 81 dice, basta ya de hacer cosas hacia los pobres, tenemos que hacer cosas con los pobres y desde los pobres. ¿Dónde están los pobres en nuestras comunidades? ¿Son objetos o son sujetos? Os cuento una pequeña anécdota. Algunos ya me lo habréis escuchado porque ya voy para abuelo cebolleta y me repito, pero siempre puede ayudar, ¿no? Una parroquia básicamente es un conjunto de personas creyentes que hace un retiro a principio de curso y una excursión a fin de curso. Lo que pasa entre medio es anecdótico. Bueno, pues estábamos preparando la excursión de fin de curso. Y en un momento determinado yo pregunto, tengo que reconocer que de forma malintencionada, porque me esperaba la respuesta, y digo, ¿y quién vamos a la excursión? Y dice el párroco, los de la parroquia. Y digo, pues voy a avisar a la gente que atendemos en Cáritas. Y me dice, no hombre, te he dicho que los de la parroquia. No son sujetos, son objetos. Son mediaciones para nuestra santificación personal, pero no son sujetos de su liberación. ¿Dónde están los pobres en nuestras cáritas diocesanas, en nuestras cáritas parroquiales? ¿Están fuera del campamento o están en el campamento? Como me decía María, que era una voluntaria yo lo llamaba el efecto María, que eso ha mejorado mucho en estos años, pero ella decía que los mejores era de Aracena, un pueblo de Huelva, que hay buenos jamones, decía, los despachos de Cáritas, lo mejor para curar jamones, los más apartados, los más fríos, los más oscuros. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están? Son sujetos, verdaderamente. Bueno, son objetos que nos sirven para nuestro testimonio, para nuestra vida espiritual, pero están ahí fuera. En quinto lugar, una mirada interdisciplinar. Con la buena intención no basta. El mundo es tan complejo que tenemos que reconocer que sin amor nada podemos, pero solo con el amor tampoco podemos. Necesitamos también las mediaciones y necesitamos un informe FOESA y necesitamos trabajadores sociales, necesitamos educadores, psicólogos, psiquiatras, médicos. Necesitamos mediaciones, como hacemos en nuestra vida. ¿Por qué nos empeñamos en el ámbito de la acción sociocaritativa de decir que con el amor basta y en nuestro colegio contratamos profesores titulados? ¿Por qué decimos en la acción sociocaritativa que simplemente con la intención basta y cuando vamos a operarnos entendemos que es bueno que nos opere un médico y no nuestra madre, que es la que más nos quiere? ¿Por qué nos empeñamos en decir que la acción sociocaritativa casi cualquier cosa vale, pero cuando vamos a una facultad de teología queremos que nos den clase pues, profesores que estén licenciados en teología? ¿Por qué a los pobres no le damos lo mejor de lo que tenemos y nos ensoñamos en que con el amor basta? Esa mirada interdisciplinar nos dice, sin amor nada podemos,
pero a veces solo con el amor no podemos. ¿Cuántas madres y cuántos padres, amando mucho a sus hijos y hijas, con problemas de adicciones, con problemas de salud mental, con problemas de trastorno de la personalidad, cuántos no podemos hacernos cargo de esa realidad? Porque necesitamos apoyo. Y no es posible amar más que un padre y una madre a un hijo y a una hija. Pero nos vemos impotentes, porque necesitamos mediaciones. ¿Por qué nos vemos tan potentes y despreciamos todo el saber humano y técnico para ayudar a los pobres? Porque los consideramos de segunda. No llevaríamos a un hermano a alguien que no sabe de medicina. No lo llevaríamos. No. ¿Por qué? Porque todo es según el dolor con que se mira. En sexto lugar, una mirada ético-política, porque una mirada ético-política, porque la pobreza no surge por casualidad, sino que depende de estructuras de pecado que hacen intensificar, aumentar la dimensión de la exclusión, de la pobreza y de la desigualdad. No estamos hablando de un hecho particular de una persona, sino de un hecho estructural que expulsa, que genera pobreza y que intensifica los procesos de exclusión. No estamos hablando de una casualidad. No es que a una persona se le haya caído una teja cuando iba paseando por la Basílica del Pilar. No. Estamos hablando de una dimensión absolutamente estructural. Y ante lo estructural necesitamos también una presencia pública ético-política. Y hoy en día la realidad reclama de nosotros como cristianos y cristianas una presencia en la vida pública cualificada, experiencial, dialogante y comprometida, porque tenemos un espacio público desierto, erosionado y falto de esa dimensión ética y política para reclamar el derecho de los más pobres. Y por último, una mirada pastoral que nos lleve a ese compromiso con los pobres y la pobreza en una dimensión mucho más amplia. Hemos despreciado muchas dimensiones de la acción sociocaritativa. Por ejemplo, hemos estado pocos atentos a la dimensión de creyentes que tienen las personas empobrecidas. Las personas empobrecidas son más creyentes que nosotros. Las personas empobrecidas son más practicantes que nosotros. Y lo digo porque el año pasado publicamos un estudio de personas sin hogar y tienen casi 10 y 15 puntos más de adhesión a determinadas religiones y casi 20 puntos más de práctica religiosa. Los pobres rezan, los pobres van al culto, los pobres van a las mezquitas, los pobres van a las iglesias. Y sin embargo la acción sociocaritativa lo hemos dejado al lado. ¿Cuántas personas migrantes que vinieron a España siendo católicos y católicas hoy están en el mundo evangélico? Porque no encontraron en nuestras parroquias su sitio. Encontraron su Cáritas, pero no su sitio. Como me decía un gitano hace mucho tiempo, dice, no, payo, yo a pedir a la parroquia, a rezar al culto. ¿Por qué las parroquias no han sido también lugar de oración de esas personas a las cuales ayudábamos? Y ahí hay una reflexión que tenemos que hacer en este contexto que parece que hay un revival, ¿no?, de lo espiritual religioso. Yo creo que es más un deseo de que lo haya, de que lo exista, pero ¿dónde está? También hay una palabra. Evidentemente no desde el proselitismo. Ya lo decía Benedicto XVI, el cristiano sabe cuándo debe callar de Dios y cuándo debe hablar de Dios. Pero hay una dimensión que es muy clara. En cierta medida estas 7 miradas nos colocan en un lugar concreto a los cristianos, con una tarea concreta a los cristianos, en una comunidad concreta de los cristianos. Y creo que cada día más tenemos que mirar nuestra realidad desde los pies de la cruz, con los ojos fijos en el crucificado, al lado de la Virgen María, tratando de bajar de la cruz a todos los crucificados del mundo. En definitiva, el corazón del mundo nos llama a quitar cruces desde esa mirada fija en Jesús, con la comunidad en torno a María y tratando de estructuralmente bajar a los crucificados de la tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebas, por tu introducción a la lectura. Estamos todos obligados a leerla, si no la hemos leído. Entre lo que nos decía el Papa León y lo que nos ha dicho Sebas de su propia sabiduría, yo creo que nos ha dado un empujón muy interesante también para este tiempo de Adviento, que es un tiempo de conversión y de acoger a ese niño pobre que nos van a hacer. Es el tiempo de las preguntas. Si alguno quiere preguntar, podéis levantar la mano y Raquel os pasará el micrófono para poder mantener un momento de diálogo con el ponente. Allí, aquí. Espera, que si no escuchamos. Allá al fondo. Dificilísimo ser pobre en un mundo capitalista y rico, ni las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque la riqueza nos llama. Dicen las órdenes religiosas, tengo una casa, esto ya no se lleva, hay que reformarlo. Hay que reformarlo. Y gastamos más y más y más, y es mío. Todo es nuestro, no lo he ganado yo. Otro punto importantísimo, dificilísimo para nosotros cristianos. Salir fuera. Vas a las homilías, a las parroquias, hay que misionar, hay que misionar, hay que misionar. Y bueno, ¿y qué misionamos? Están montadas las parroquias de tal manera que solo se atiende a los que vienen, y cada vez vienen menos. Y la gente, no, los cristianos, no salimos fuera. Mi amigo salía, iba a las márgenes de Zaragoza y con los niños gitanos jugaba. Y con los niños portugueses que vivían en caravanas. ¿Cuánta gente hace eso? Muy poca gente. Algunos movimientos hacen algo. Y estar con ellos y jugar ya supone estar con ellos siempre. Y entonces, el ser pobre es, vamos, hay que intentarlo, desde luego, pero yo veo que salir fuera a los márgenes es muy difícil. Y luego, a las residencias, 200 hay en Zaragoza, 200. No hay misa, en muchas, una vez al mes. En otras, poquísimas, una a la semana. Y en otras, nada. Y visitas, poquísimas. Pero bueno, si son nuestros mayores, pero mira, estamos en una sociedad que de verdad, todo el día estoy con el teléfono, todo el día, más o menos. Y soy incapaz de llamar a esas personas que están solas. Y los nietos igual, y los hijos igual. Pero ¿esto cómo se puede entender? Así vamos. La pobreza, el elemento más dificilísimo del Evangelio. Nadie queremos morir. Si esto es mío, yo he estudiado para ganármelo. Mi coche mejor, la gente tiene varios apartamentos, varios tal. Y esa psicología funciona. Te veo optimista, esperanzado en el Adviento. Decía Walter Benjamin, un filósofo judío, que era importante organizar el pesimismo, porque si no, nos comía, ¿no? Bueno, pues yo creo que es verdad todo lo que has dicho, tenemos que organizar el pesimismo para construir la esperanza, ¿no? Pero también hay signos de luz en medio de esos tiempos sombríos que estamos viviendo. Yo creo que no hay que ocultar ese umbral de injusticia, de indignidad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, pues también hay esfuerzo. Y yo creo que hay un elemento que no he resaltado, pero también aparece en el documento, que habla cómo los pobres nos evangelizan, ¿no? Y abrirse a esa evangelización desde los pobres es un elemento central, porque lo que nos pone es desnudo
ante nuestra fragilidad. Y en definitiva, todos los ornamentos que buscamos de espacio, de dinero, de prestigio, tienen que ver con no asumir nuestra fragilidad. Y un elemento que me parece muy sustancial en este contexto, desde esa dimensión de camino espiritual, es aceptar nuestra fragilidad para poder reconocernos la fragilidad de otros también. Y a partir de ahí poder ir construyendo, ¿no? Evidentemente, en la llamada del Evangelio no hay ninguna palabra de facilidad. El Hijo del Hombre no tendrá donde reclinar la cabeza. O sea que quien se quiera implicar evangélicamente sabe que se va a complicar la vida evangélicamente también. Y no es un discurso fácil ni ágil. No lo es. A veces lo rebajamos, porque claro, si realmente contamos lo que nos decía nuestro Señor Jesucristo, igual salimos todos de aquí, no se queda nadie, ni el obispo. Entonces, bueno, pues lo dulcificamos un poco para decir, bueno, pero siervos inútiles somos, ¿no? Pero es verdad que la llamada del Evangelio, el compromiso evangélico, es un compromiso fuerte y que es para toda la vida y para toda la persona. Y tenemos que empezar por trabajarnos nuestra misma fragilidad, que es una dimensión que el compromiso con la pobreza te hace ver. No eres tú más que nadie, no eres tú más potente que nadie, sino que también tienes esa misma fragilidad en otros contenidos. Y cuando te reconoces como frágil es mucho más fácil aceptar la fragilidad y disfrutar de esa fragilidad que da también la vida evangélica, de la sencillez y del compromiso. Pero creo que es un momento litúrgico importante para, bueno, vale, organicemos el pesimismo, pero esperemos, ¿no? Y yo creo que ahí hay tres claves en esta esperanza cristiana y en este tiempo litúrgico especialmente, que tenemos que esperar con otros. Y yo haría una llamada a los lazos comunitarios que nos sostienen, a los lazos comunitarios que nos sostienen como iglesia. Creo que es un elemento radical, esperar con otros, porque si no la desesperanza nos puede. Esperar por los otros. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Tener más o que nuestros hermanos y hermanas tengan lo suficiente? Y la esperanza cristiana no es esperar nosotros, es esperar por otros. Y esperar en el otro, aquel que nos sostiene, que es Cristo, ¿no? Esperar con otros, esperar por otros y esperar en el otro. Porque si no, sin duda ninguna, la realidad nos aprisiona. Hola, bueno, primero de todo agradecerte, ¿no?, tu mirada siempre crítica y lúcida que tanto nos aporta, ¿no? A mí me gustaría que desarrollaras un poquito más, si es posible, cómo dar pasos un poco de transformación, tanto de las personas que estamos más vinculadas a la acción social directa como a la comunidad eclesial, de cómo, pues bueno, en vez de que las personas que están en situación de pobreza sean destinatarios de nuestra acción, pues devolverles esa agencia, ¿no? Esos sujetos que yo creo que pasa, como estaba señalando, ¿no?, por lo relacional. Y yo creo que es verdad que la Iglesia tenemos comunidades débiles, pero también tenemos comunidades acogedoras, pero nos falta dar ese paso a dar cabida, ¿no?, a las personas, a rezar con ellos, a acogerlos, y no terminamos muchas veces de dar pasos, porque hay veces que a veces no se percibe y otras veces tampoco sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, más allá de la mirada, si nos puedes dar alguna pista, alguna experiencia, no pido recetas, pero si puedes desarrollar un poquito más en esa línea. Seguramente no te voy a solucionar la cuestión, pero yo sí que creo que una reflexión de carácter más global y alguna pista de carácter más particular. En el ámbito pastoral eclesial yo creo que hemos perdido una dimensión muy importante, que eran las parroquias como lugares antropológicos. Y las parroquias se han convertido en un espacio donde ejercitamos una serie de servicios, donde está el socio caritativo, el litúrgico, el catequético, y hemos perdido esa dimensión de encuentro, de reconocimiento en el encuentro. Es verdad que esto que digo es para otras diócesis
peores que esta. Digo, esta tiene otro nivel, igual aquí ya lo habéis conseguido, ¿no? Pero así, en una diócesis normal, no de la excelencia, las parroquias han dejado de ser lugar de encuentro. Los horarios de las parroquias son horarios de culto y servicio, no son lugares de estar. A la parroquia se va a hacer algo, no a estar. Cuando yo era pequeño, las parroquias era un lugar donde vi mi primera película, donde di mi primer beso, donde salí mi primera excursión. Y evidentemente seguramente ya no pueden ser eso, porque ahora hay otros lugares, pero sí que tendríamos que rescatar ese espacio de encuentro, ¿no? En ese sentido, en Vallecas hace unos años nosotros pusimos en marcha en esta idea de espacio antropológico, espacio de encuentro que tenían que ver, por ejemplo, con la escucha. No te voy a ayudar nada, no te voy a pedir un ingreso mínimo vital. No. Sabéis que el dicasterio del culto divino ha hecho una oración para cuando suena el móvil en una misa, en un encuentro o algo así. ¿No lo sabéis? Dios mío, que no sea el mío. Porque todos nos ponemos a Dios, va a ser el mío. Entonces eso hace efecto, lo reza y no es el tuyo. Bueno, y era un espacio después, llamamos otro el Café de los Jueves, que era un jueves por la tarde donde abríamos la parroquia a tomar un café y ahí nos juntábamos. Las personas drogodependientes a las que atendíamos, los voluntarios de Cáritas, las madres de catequesis, algunos de los niños de catequesis. ¿Y qué hacíamos? Tomar un café, charlar, a veces veíamos el fútbol, a veces uno que tocaba la guitarra cantaba, era un espacio de encuentro. Creo que tenemos que rescatar espacios, los americanos lo llaman terceros lugares, porque vivimos muy bien o en los lugares públicos donde ejercemos, por ejemplo, la acción sociocaritativa, en un proyecto concreto de personas sin hogar de trabajo, y los lugares privados, ¿no? Donde vivimos a veces nuestra fe o familiar. Y faltan esos terceros lugares que son espacios de encuentro, de tertulia, de hablar, de deliberar, de dialogar, sin ninguna pretensión de arreglarte la vida ni que tú me la arregles, sino simplemente contarnos la vida. Y esos espacios son muy constituyentes de la agencia de las personas. Y tendríamos que ir en esa línea rescatando esos terceros lugares que no son espacios directos de evangelización, aunque indirectamente sí lo son, sino espacios de encuentro, espacios antropológicos de reconocimiento y reciprocidad. Y esos son mecanismos fáciles de hacer y que en algunas diócesis están funcionando bastante bien. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar sobre la limosna. En el último capítulo el Papa habla de la limosna, reconoce que tiene mala fama, pero al mismo tiempo la reivindica como gesto, ¿no? Y eso no quita en el mismo texto, viene a decir que esto no exime a las autoridades de sus responsabilidades de todo tipo, político, asistencial, social, etcétera. Entonces, bueno, como es un tema que a veces es un poco polémico de si sí o si no, ¿qué crees que aporta como novedad o de qué manera nos interpela? Sí, a mí una pregunta que me hace muy a menudo es, bueno, ¿tengo que dar o no tengo que dar? Bueno, yo estoy casado con una gallega y digo, depende. Es decir, a mí el discurso absoluto de no hay que dar, como el discurso absoluto de sí hay que dar, me parece que es vacío y una simpleza. La cuestión es a quién doy, cómo doy, en qué contexto doy, qué cantidad doy, para qué doy, qué voy buscando en el dar, y esa es la clave. Porque a veces todos lo ceñimos en limosna sí, limosna no. ¿Te doy o no te doy? No, a ver, hay limosnas que hacen el mal y el daño. Yo trabajaba en un centro de droga y estaba atendiendo a gente que vivía cerca de una determinada parroquia en Madrid de cierto nivel, que el nivel de limosna a la puerta de la parroquia era fuerte y después lo atendíamos por sobredosis. ¿Hay que dar? No. En ese contexto, a esa persona, no. ¿No hay que dar a nadie? No. Sino que tenemos que discernir el cómo dar y el qué dar y para qué dar. Y tenemos que discernir porque la limosna hace el bien, pero también muchas veces, Dios mío, que no sea el mío, pero también nos hace ver una realidad muchas veces muy narcisista. A veces dar limosna es quitarme un pobre de encima.
¿Esa limosna es buena? No. Hay una limosna necesaria y una limosna que lo que hace es aumentar nuestro ego, quitárnoslo de encima. Cuando yo conocí al Papa Francisco, siendo cardenal en Buenos Aires, a la Caritas de allí, en una de las charlas que le daba, hacía fenomenología de la limosna. Era muy interesante, él ponía distintas figuras. Hay gente que da y no toca, sino que tira el dinero. Hay personas que dan que no miran a los ojos. Hay personas que dan y buscan el contacto visual y corporal. Y bueno, pues ahí ya hay un significado. Pero también tiene que haber un significado en cómo se va trabajando. Entonces yo reclamo la limosna sí en un contexto de discernimiento personal y comunitario, no en un contexto para quitarme al pobre de encima. Y es una maravilla escucharte y me gustaría entrar en el tema sociopolítico. Yo entiendo en el contexto en el que estamos, no quiero personalizar en España, ni quiero hablar de la toxicidad de la política, porque está generando cierta desafección incluso en mí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer los cristianos ante la política? ¿Cuál es nuestro compromiso? Yo creo, en algún momento a mí me ha surgido el dejarlo. Estos no tienen remedio. Esto es un lugar de pecado y de perdición. ¿Qué tenemos que hacer con la política? ¿A qué estamos llamados en este momento? Global también, no solo en España. Como bien dice, vivimos en un momento, en un contexto sociopolítico muy crítico. Y te diría así a nivel sintético, la próxima charla la podemos dar sobre la presencia sociopolítica y profundizamos más, pero yo creo que estamos llamados al compromiso con la política. Y al compromiso con la política en todas las dimensiones de la política. En la política en sentido amplio, que no es simplemente la lucha partidaria, a la política institucional y a la política también en partidos políticos. Y creo que los cristianos estamos llamados a ese compromiso en la vida pública, lo decía, y creo además que en estos momentos tendría que haber un compromiso mucho más explícito, mucho más extenso y mucho más comprometido en la vida pública de los cristianos, tanto a nivel particular como fermento, cristianos de mediación, como las asociaciones eclesiales, como institución, cristianismo de presencia. Porque es absolutamente esencial en estos momentos que en el mundo de lo público haya un horizonte ético y de defensa de la dignidad de las personas. Y estamos llamados a ese compromiso. Tanto Benedicto como Francisco hablaba de la caridad política, decía, caridad a la que estamos llamados todos los cristianos. No estamos exentos. Es más, diría yo, el no compromiso en la política, en el sentido amplio, en el sentido más particular, es una forma de compromiso. Y tenemos que discernir porque no existe la postura apolítica. Puede existir la postura apartidista, vale, pero apolítica no. Y ahí estamos llamados a comprometernos a nivel particular, a nivel comunitario y a nivel institucional de una forma mucho más intensa, mucho más extensa y mucho más reflexiva y discernida, sin duda ninguna. Bueno, pues muchas gracias por tu introducción tan prolija y tan hermosa a la Dilexit y por este rato de diálogo que hemos podido mantener con él. Como siempre, escuchar a Sebastián, a Sebas, es un gusto, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice y por la autoridad moral con la que se emplea a la hora de decirnos las cosas. Es un hombre que tiene sabiduría y que luego la sabe transmitir como un servicio a la Iglesia y a todos los que podemos beneficiarnos de ella. Pues gracias por el esfuerzo, has estado muchas horas en Zaragoza, tu mujer gallega te estará echando de menos, pues ya te dejamos que partas y que vuelvas a tu casa. Gracias de verdad por habernos acompañado.